Señor, ayúdanos a explicar tu palabra, que mis hermanos la entiendan y que se haga viva en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. La palabra de Dios, hermanos, ha sido menospreciada, ha sido echada a un lado en muchas iglesias alrededor del mundo. La tienen a un lado. Europa, pues es un claro ejemplo, ¿no? Hay muchas iglesias en los países de Europa, pero la palabra de Dios brilla por su ausencia. Y no solo en Europa, en todo el mundo. En realidad es una situación mundial. Por eso la condición de la iglesia. Y esto ha provocado que las filosofías mundanas hayan sido adoptadas por muchos pastores y sus iglesias. Métodos nacidos en la mente humana es lo que prevalece en el cristianismo del siglo XXI. Por ejemplo, el pragmatismo es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de verdades absolutas. Este sistema de pensamiento asegura que las ideas pueden cambiar, que los conceptos pueden variar para acomodarse a lo que está de moda. Esto ha provocado que en muchas iglesias haya muchas prácticas del mundo, ¿sí? Muchas cosas que no tienen que ver nada con el cristianismo. Dos ejemplos de pragmatismo religioso. La Biblia es clara cuando dice, no fornicarás. Pero el pragmático dice, bueno, sí dice así, pero ella y yo nos amamos y lo que importa es el amor. Entonces los otros dicen, no, pues sí, porque el amor cubre multitud de pecados, dicen. Nicolás Maquiavelo, escritor político y filósofo del siglo XVI, es a quien se le atribuye el concepto del fin justifica los medios. El fin justifica los medios es una frase que representa al maquiavelismo, que consiste básicamente en que tú puedes estar encima de todo concepto de la moral con tal de obtener tus objetivos y llevar a cabo tus planes. Esta filosofía te permite usar cualquier cosa, cualquier método, cualquier medio para conseguir lo que tú quieres. Más o menos se sintetiza en eso. Si te funciona lo que haces, hazlo. Si te funciona, hazlo. Entonces, el fin que persigues justifica los medios que tú uses para lograr lo que quieres. Y en el caso del cristianismo, muchos pastores, muchas iglesias están usando cualquier cantidad de métodos, de sistemas adoptados del mundo, supuestamente para hacer crecer a la iglesia, pero que agreden el evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿se puede usar algún método de mercadotecnia o alguna idea de algún hombre por ahí sabio en el mundo? ¿Se puede usar aunque no tenga sustento en la Biblia? Esa es la pregunta, ¿se puede usar? Bueno, la respuesta maquiavélica es sí. Sí, mira, ves que tengo lleno. ¿Sí? No importa lo que diga la Biblia, si te funciona, hazlo. Por otro lado, otro sistema de pensamiento se conoce como subjetivismo, que es una filosofía que tiene que ver con nuestro modo de pensar, y cada cabeza es un mundo, con nuestro modo de sentir. El subjetivismo dice cosas como yo pienso, yo creo, yo siento. Dos ejemplos de subjetivismo religioso. Uno dice, yo pienso, yo creo, yo siento que un Dios de amor no puede echar al infierno a nadie. Y se olvida totalmente que Dios es santo y que aborrece el pecado. Y que la paga del pecado es la muerte. Entonces, su pensamiento es en base a lo que él cree. Yo pienso, yo creo que Dios, siendo amor, no puede mandar a sus criaturas al infierno. Bueno, eso es lo que esas personas piensan, y lo que uno piensa acerca de Dios y lo que dice la Biblia es subjetivo. Lo objetivo es lo que dice Dios. ¿Me explico? Hay experiencias personales que se ponen como la guía a seguir. Gente que tuvo una visión. Yo tuve una visión, hermanos,
Y Dios me dio una visión tremenda, que es construir un auditorio para 5,000 personas. Y ese es el sueño de Dios. Entonces vamos todos detrás de esa visión para cumplir el sueño de Dios. ¿Tú crees que el sueño de Dios es construir auditorios? El énfasis de Dios no está en los templos hechos de manos de hombres, sino en los templos vivos, que somos nosotros. Ese es lo objetivo, no lo subjetivo. Por otro lado, el sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Y yo creo que esta es de las más peligrosas en la actualidad. ¿Por qué? Porque está llevando hacia lo que se conoce como el ecumenismo. Que no importa que tú digas que no es malo fornicar, no importa que tú digas, o sea, cada quien tiene su idea, pero somos uno en el Señor, hermanos. Bienvenido, hermano, y nos abracémonos todos y hasta el diablo es mi compadre. No. Todas estas filosofías, desgraciadamente, y otras más, predominan en el cristianismo de hoy. Esa es la triste realidad. Esto nos demuestra la falta de conocimiento de la palabra, falta de conocimiento de la palabra de Dios y de compromiso con Dios y con su palabra. La Biblia contiene la palabra de Dios. No sé si ustedes crean eso. Y ha sido desde siempre considerada por los verdaderos cristianos, note que dije verdaderos cristianos, como la palabra infalible, sin error, eterna y totalmente confiable, que es la única que le puede dar respuestas al ser humano sobre su condición. Pero también nos revela el camino de la salvación, también nos revela la manera de vivir que debemos de tener los cristianos. Todo lo demás es subjetivismo, sincretismo y tratar de acomodar las cosas. Ahora mismo, hace poco se declaró ya abiertamente, una cantante muy famosa cristiana, se declaró lesbiana y ahorita ya traen un debate ahí en internet. No, Dios así la hizo. Y ella dijo, Dios así me ama, dijo ella. Entonces, muchos sincretistas y subjetivistas dicen, no, si Dios la hizo así, pues recibámosla así. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver más adelante. Cuando Martín Lutero recibió su doctorado en teología en octubre de 1512, dijo lo siguiente: juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza. Defenderé la palabra de Dios, hablada y por escrito. Cuando fue llevado a la corte papal, lo presionaron para que se retractara de lo que él creía y de lo que él confesaba y hablaba. Y le dijeron, retráctate. Lo amenazaron de que si no lo hacía, le cortarían la cabeza. Su respuesta fue, no me retracto. No puedo ir en contra de la verdad del Evangelio. Esa verdad está viva en mi conciencia, que Dios me ayude. Pero si tuviera 1,000 cabezas me dejaría cortar. Bueno, ese era el celo de los hombres de hace 4 o 5 siglos. Hoy la palabra de Dios es cualquier cosa, ¿no? John Knox, un reformador escocés, fue un cristiano que sacudió países enteros, como Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza, entre otros. Después de casi 500 años, si usted lee sus sermones, léalos, ahí están en internet. Si usted es un pragmático o subjetivo, va a decir, uy, qué exagerado. Pero esos hombres trajeron vida por medio de la predicación del Evangelio a los oyentes, porque predicaban el Evangelio. Este hombre decía, si está en la Biblia, es la verdad. Si no está, es mentira del hombre. Dijo de los ministros que ya se daban en su tiempo, dijo, si alguien está en el ministerio y no reproduce el carácter de Cristo, aunque sea muy popular, no vale absolutamente nada. George Whitefield, predicador del siglo XVIII, dijo, la maldición de Dios, escuchen lo que dijo este hombre, la maldición de Dios para un pueblo que rechaza la palabra de Dios es justamente tener pastores y predicadores que hablan de todo menos de su palabra.
O sea, que todos los que, como vemos ahorita el cristianismo a nivel global, que no están predicando la palabra, pero que están en un púlpito, ese es el juicio de Dios mismo. Los mismos predicadores, es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no le agrada oír la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos confronta. Voy a lanzar unas preguntas al aire. Para usted, ¿la Biblia contiene las respuestas a la problemática espiritual del ser humano? No me conteste, déjelo así en su corazón, ¿sí? Otra pregunta, ¿la Biblia es la fuente confiable de la que extraemos nuestra guía de fe y conducta? Si usted responde que sí, amén. Todos los cristianos, luteranos, de los que me ponga, de cualquier denominación cristiana, a esas preguntas responden que sí, dicen. Pero entonces surgen otras preguntas. Si usted respondió que sí, entonces ¿por qué usa la psicología humana para solucionar los problemas de los creyentes? ¿Por qué meten la psicología? ¿Qué tiene que ver la psicología con el hombre? Yo sé que esto es controversial, pero antes de la psicología, que no tiene más de 200 años, ¿dónde estaba la psicología? Pero ya estaba la palabra de Dios. Otra pregunta, ¿por qué hoy se les predica, si usted contestó que sí a las dos primeras, ¿por qué hoy se les predica de levantar su autoestima? Levanta su autoestima, que este es un término netamente de la psicología humana. Y su concepto es totalmente antibíblico, porque justamente el problema de nosotros es el ego, ¿sí? Entonces la Biblia es contundente cuando dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor, de manera que el que siembra y el que ciega no son nada. No, espérame, yo soy. Y te enseñan a declarar que tú eres exitoso, que tú eres poderoso, que tú no sé cuánta cosa. Bueno, son conceptos que se han metido dentro de la iglesia. Pero Jesús dijo, cuando tú hagas lo que tienes que hacer, di, siervo inútil soy. ¿Cuándo han visto que presenten a un predicador? Les presentamos al predicador, es un inútil, es el siervo más inútil que hay. No, todos tienen que ser un currículum, pero realmente que impresione. ¿A quién le gustaría que lo presentaran así? Sin embargo, Jesús dijo eso de sus discípulos, a sus discípulos. ¿Por qué se usan, pues, principios de liderazgo del mundo de los negocios y con frases que se le han metido a la gente? Sé optimista, sé visionario, confiesa siempre que lo puedes hacer y lo lograrás. Y es un pare de contar. Para los cristianos, dije cristianos, ¿cuántos son cristianos? Bueno, si usted es cristiano, esto es para nosotros. Si no, bueno, allí siéntese y diviértase un rato. Pero para los cristianos la palabra de Dios nos basta. Para mí me basta y hasta me sobra. Nuestro compromiso debe ser totalmente con Dios y con su palabra. Para el verdadero cristiano los principios de Dios son lo más importante para predicar, para edificar las vidas de los creyentes y la propia vida de uno, para discipular, ahí está cómo discipulemos a los creyentes, para guiar, para formar, para disciplinar, para corregir. La palabra de Dios es un manual muy vasto. El cristiano que discierne está muy consciente de lo que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. A los fariseos los reprendió porque le hacían preguntas para tratar de ponerle una trampa, y Jesús les contestó en una ocasión: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando alguien dice, no, yo creo que Dios es bueno y acepta a todos como son, ¿quién? Erráis, ignorando las Escrituras. No, pero ¿a poco de verdad los va a mandar a todos al infierno? Yo creo que no. Erráis, ignorando las Escrituras. No me vean tan feo. Ahora con la nueva tecnología que hay, les voy a tomar una foto sin que se den cuenta, miren.
Y luego la vamos a pasar ahí en la pantalla para que se vean el rostro de algunos. No, yo entiendo perfectamente que esto rompe totalmente con los paradigmas, los pensamientos de uno, aunque tengas 25 años en la iglesia. Pablo lo creía de esa manera. Fíjate lo que dijo en 1 Corintios 2:13, se los voy a leer para irnos rápido, nada más anoten. Dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y el Espíritu, Jesús dijo que nos va a guiar a la verdad y los recordará lo que yo les he enseñado. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa frase es para un tema, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese acomodar habla de lo vasto de la palabra de Dios, que tiene respuestas para todas las preguntas que el ser humano tiene. Pero las respuestas de la Biblia tienen que acomodarse en su debido casillero. Por eso Pablo le decía a Timoteo que te presentes delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, trazar bien significa trazar rectamente, que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad es trazarla lo mejor posible en su sentido por el cual se escribió. No lo que yo supongo o me imagino. A mí se me hace que significa esto. No es que se te haga. Es que hay que ver qué es lo que dice el escritor por el Espíritu y nada más comunicarlo. Entonces, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, las escrituras para un cristiano deben ser suficientes, porque no hay nada que las supere. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de Dios para los que creen. Y Dios dijo de Él mismo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son los vuestros. Así como están en la distancia que hay de la tierra al cielo, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos de Dios, que es altísimo, están acá arriba. Nosotros somos terrenales. Nosotros somos los que tenemos que levantar el rostro y mirar hacia Dios y elevarnos nosotros al pensamiento de Dios, porque nunca, jamás Dios se va a rebajar a nuestros pensamientos. Si no, haríamos un Dios humano como nosotros, que se equivoca. Y Dios no se equivoca. Dios es infalible. No existe pensamiento humano, no existe filosofía que tenga el poder de penetrar hasta lo profundo del ser humano y hacer y producir solo lo que la palabra de Dios puede hacer. Vamos al Hebreos 4:12, que es el texto que tomamos al principio. Lo vamos a estudiar. Hebreos 4:12. Santo. Ok, ¿ya lo tienen? Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios, vamos a estudiarlo por frases, ¿de acuerdo? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ok, la primera palabra que aparece aquí es porque. Esta palabra viene de un término griego que se usa o se usaba para dar la razón en una discusión o en un debate. ¿Sí? El que moderaba eso decía, tiene la razón, así como un juez daba su veredicto. ¿Por qué? Tenía esa connotación. En este caso nos dice, porque la palabra, en otras palabras, nos habla de la supremacía de la palabra de Dios sobre cualquier pensamiento y filosofía. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la razón. Siempre. La palabra de Dios nos fue dada para bendecirnos. No nos fue dada para molestarnos, ni tenernos Dios con el pie en el cuello. Nos la dio para bendecirnos. Si obedeciereis los mandamientos que Jehová tu Dios te dice hoy, y suelta
ahí un abanico impresionante de las bendiciones, si obedeciereis. O sea, la palabra de Dios está condicionada a la obediencia. Muchos dicen, apropiate de la palabra de Dios, y citan un montón de versículos, pero nunca les dicen que el requisito de Dios es que tú obedezcas, que camines con Dios. Entonces, dan la idea de que todos son merecedores de las promesas de Dios, pero no las responsabilidades que también adquirimos. El vocablo gar, que se traduce porque, nos enfatiza el por qué debemos atender la palabra de Dios por la poderosa razón de que es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? El logos. Y logos también se traduce por el pensamiento de Dios. O sea, la Biblia, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es el tema de Dios. Es el razonamiento de Dios. Es la noticia, todo significa logos. Es la noticia, es el discurso, la doctrina, el mensaje de Dios. La palabra de Dios siempre tendrá la razón. El problema es cuando nosotros ponemos en tela de duda y en discusión la palabra de Dios, nos estamos metiendo en problemas. A mí me preocupa mucho cuando cristianos dicen cosas como, bueno, yo escucho, sí, eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios, pero yo creo que, ¿tú crees? Sí, es que yo pienso que debe, no. Bueno, y ahí es donde ya hay una confrontación entre lo que Dios dice y lo que nosotros pensamos o queremos pensar. Ahí ya hay una confrontación. Entonces, la palabra de Dios, el logo de Dios, el pensamiento de Dios, dice que esta palabra es viva. Diga entonces, es viva. ¿Qué significa? Significa que vive, que es eterna, que es palabra que nunca muere, es la palabra que nunca pierde poder, ni lo aumenta tampoco, es la palabra, es sin error. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios que está vivo. Por eso es que su palabra es viva. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Te fijas cómo no pierde vigencia? Es. La palabra de Dios es. Ahora, ¿por qué no pasará? Porque es viva y eterna. Porque procede de un Dios vivo y eterno. Mientras que las filosofías humanas tuvieron un inicio. Por más brillante que sea una idea humana, jamás va a superar la palabra viva y eterna, que es la palabra de Dios. Jamás. Las palabras bonitas que alientan no tienen el poder, o sea, no bíblicas, sino vamos, tú eres campeón, tú puedes, y salen todos eufóricos de las iglesias. Pero al otro día se les acaba todo. Ese tipo de frases y palabras y conceptos son efímeros, no tienen el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser humano, nada más llegan al alma, al razonamiento puramente humana, pero no tienen el poder de transformar absolutamente a ninguna persona. Entonces retomamos el versículo, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué más? Eficaz. La palabra eficaz viene de un término griego, energés, que habla de energía, ciertamente. Pero es la energía que al accionar es poderosa, según el diccionario. Significa que la palabra de Dios está llena de poder. ¿Para qué? Para poder conseguir los resultados de una transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, hermanos, escuchen esto. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, ¿y de cuándo acá tú crees que eres cristiano? Es que fui a una campaña y ahí trajeron a alguien que daba vueltas en una bicicleta y otro que cantaba con una guitarra y luego nos dijeron que Dios nos amaba así como estábamos. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Entonces pues yo pasé y levanté la mano. ¿Eso crees que te hizo cristiano? Sí, pues me dijeron. Oye, a ver, ok. Tú dices que eres cristiano. ¿Cuándo fue eso? Pues que el 10 de febrero. Ok, del 10 de febrero a la fecha, ¿qué tanto ha cambiado tu vida? No, bueno, dice, pues todavía tengo la otra mujer, todavía soy un borracho, dice, pero me dijeron que Dios me amaba así.
Oh, cómo han engañado a la gente. Vean la Biblia, no hay un solo caso que registren los evangelios de alguien que se convirtió a Cristo que no haya sido transformado. Que a los pocos días ya se empiecen a ver las evidencias, un rechazo así tremendo hacia el pecado. Claro, no hay una perfección, porque eso entra ya en el proceso de la santificación, pero que sí su mentalidad respecto a Dios y el pecado es otra. Si alguien dice que es cristiano y nadie lo ha notado, porque eso se nota como hablas, como vives, se nota, aunque se nota al otro día de que tú te convertiste. Les puedo citar un montón de casos en la Biblia, pero si no hay un cambio radical y un alejamiento constante del pecado, debes de dudar si eres salvo. Y debemos de aclararle eso a muchos que hoy están llenando iglesias enteras. Muchos pastores a veces me preguntan: pastor, ¿cómo le hago? Tengo muchos problemas en la iglesia. Mire, hay un montón de adulterios, hay un montón de fornicaciones. Los hermanos son bien mentirosos y fraudulentos. Oye, a ver, ¿qué les estás predicando? No, pues yo les digo que saca el campeón que hay en ti. ¿Y qué más les enseñan? No, pues yo les enseño que tú puedes, que tú, vamos, levántate y mírate al espejo y tú eres un triunfador, tú eres un triunfador. Y los resultados, no, hermano, estoy confundido. Oye, espérame. Yo les digo, ¿no será que estás pastoreando un montón de cabras? Porque la oveja es diferente. Es diferente. O sea, la iglesia sí es como un hospital, decían los antiguos cristianos, donde el pecador viene y encuentra a Cristo y encuentra un ambiente, pero ¿se da eso el día de hoy? Miren, los pecados más groseros se están dando dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando? No hay duda de que es porque hemos dejado de predicar el evangelio, la palabra viva que es eficaz para transformar. En primera de Pedro, el apóstol dijo lo siguiente, versículo 23, 1 Pedro 1:23 dijo que hemos sido renacidos o vueltos a nacer, o nacer de nuevo, no de simiente corruptible o de semilla corruptible, sino de incorruptible. Y lo dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Si queremos resultados bíblicos, obra del Espíritu, en la vida de los creyentes, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a predicar la Biblia, las Escrituras, y dejar los pensamientos de los hombres, los métodos que son ridículos ante la poderosa palabra de Dios. Retomamos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Número 1, es viva. Número 2, es eficaz. La única que tiene poder para transformarnos, la palabra de Dios. Y noten esta frase, y más cortante que toda espada de dos filos. La frase más cortante y más cortante en el griego da la idea de cortar de un solo tajo. O sea, seguramente han visto las películas esas de tiempos medievales cuando peleaban con escudos y espadas, espadas de 1:20 y con 2 filos y cuando lanzaban el espadazo y lograba pegar al cuello, les volaba la cabeza. O sea, de un solo tajo, ellos tiraban el tajo. Había unas tan fuertes que cortaban en 2 a la gente, de uno solo así.
Y todas estas figuras la toma el escritor de Hebreos porque en ese tiempo así era, y para que la gente tuviera entendimiento del poder que tiene la palabra de Dios. Por eso usa estas expresiones que son de las guerras antiguas, que es más cortante, de un solo golpe cercena. Entonces, ¿a qué se refería el escritor de Hebreos? A que la palabra de Dios es más filosa, porque dice que es más cortante. Es más filosa que toda espada de dos filos, que de un golpe corta todo lo que encuentra a su paso, pero todo aquello que no tiene que ver nada con Dios. Por eso a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso muchos predicadores temen hablar la palabra de Dios, porque al predicarla, en su esencia la palabra de Dios es agresiva. Por más que se predique de una manera amable, la palabra de Dios es muy agresiva y te dice que eres pecador. Hay cristianos que a veces me preguntan: no, pastor, usted predica muy duro, usted necesita predicar con amor, así como Cristo predicaba. Le digo: ¿de veras? Dicen: sí. A ver, ¿cuándo Cristo habló? Le digo: oye, ¿nunca has leído cómo les dijo a los fariseos? Hipócritas, les dijo. Sepulcros blanqueados. No, ustedes. Como Juan el Bautista, que estaba bautizando y se formaron. Dice: ustedes, sáquense de ahí. A un lado. No, ¿qué están haciendo? Nos queremos bautizar. No, fuera de aquí. Hagan primero obras de arrepentimiento. Demuestren. Entonces vengan y los bautizo. Le digo: qué amable fue Jesús cuando habló con aquella samaritana, que llegó Jesús junto al pozo. Dijo: dame de beber. Y ahí traban una plática, ¿no? Muy interesante. Todos los que beban de esta agua volverán a tener sed. Y la mujer dijo: ay, la conveniencia, ¿no? Pues dime cómo, para no tener que venir a sacarla. ¿Quieres agua? Dice: sí, yo quiero de esa agua. Bueno, ve y trae a tu marido, llama a tu marido y ven acá. Dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: no, 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Te imaginas yo diciéndole a uno: tú 3 maridos has tenido? Yo nunca he dicho eso. La Biblia es un libro que de origen es agresivo. Los 10 mandamientos son: no matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no. Hay cristianos que dicen: ay, es que usted siempre está ahí amonestando y regañando, me dicen. Yo le digo, una vez le dije a una señora: ¿tú eres madre? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. ¿Cuántas veces al día los regañas? No, bueno, pues sí, siempre. Sí, varias veces. ¿Cuántas? No te sientes mal, hazle así, no hagas esto, no hables así. Porque una vez alguien me dijo: ay, ya me tiene usted hasta acá. Le dije: imagínate que tus hijos te digan: ay, mamá, todos los días no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas más allá, ya me tienes hasta acá. Por eso aquí legislan que los niños ya son igual, o sea, manipulan a los papás, y si tú osas hacerle algo que está prohibido por ley, te meten a la cárcel. Fíjate hasta dónde han llegado. Y son del primer mundo. ¿Todo por qué? Este es un país que abrazó el luteranismo después de la Reforma. La iglesia luterana es digamos, podemos decir, la que sentó las bases de lo que hoy es. O sea, los cristianos de aquellos tiempos eran cristianos. Y esta prosperidad material que vive este país es producto de todo aquello, pero ellos se olvidaron del Señor y cambiaron de Dios, hicieron a un lado a Dios, lo sacaron a Dios de la jugada, como decimos en México. Y por eso hoy vemos los pensamientos del hombre prevaleciendo contra los de Dios, sobre los de Dios. Han hecho a un lado a Dios. Entonces la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando se predica la palabra de Dios
y uno no tiene su mente adecuada o alineada al pensamiento de Dios, es cuando la gente, dice, y está ahí luchando y se sienten incómodos. Una vez un hombre le dijo a su esposa, dijo, tú le dijiste todo de mí a este predicador, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Sí, es que me está describiendo. Yo qué voy a saber del hombre, ¿no? Pero Dios sí. Un ejemplo, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios. Eso es cortante. Porque tú puedes tener un pensamiento subjetivo o pragmático. Decir, no, lo importante es el amor. No le hace que no me case, no le hace que nomás me junte. Fíjate lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, vivía en Amaciato. Nunca habían formalizado delante de Dios su unión. Ahí está el Señor avalando el matrimonio. Pero hoy hay muchas iglesias que dicen, no, pastores, yo los he oído, que dicen, no, basta con que se amen. Pero luego escuchan algo así y se ponen en contra de Dios, porque se sienten agredidos. Pero dice aquí el apóstol Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso, mis queridos hermanos, es agresividad pura. Ese es el Señor sacando la espada de su palabra. ¿Se acuerdan cómo lo menciona al Señor en Apocalipsis? Que va sentado en su caballo con una espada de 2 filos en sus manos. Es la palabra. O sea, vamos a ser juzgados por su palabra, por lo que Él dijo, no por lo que yo creo que supuestamente Él dijo, o yo le añadí o le quité. Entonces, no. El día de hoy se minimiza todo esto. Y voy más allá, ni siquiera se mencionan esos versículos. Porque la palabra de Dios resulta tan peligrosa el día de hoy para los fines y gustos de las personas, que lo que menos se abre es la Biblia. Por eso yo dije al principio de la enseñanza que si éramos cristianos, que esto es para nosotros los cristianos. Hoy en los funerales, cuando muere un cristiano que fue borracho, parrandero y jugador, y está ahí el féretro, y está el pastor diciendo unas linduras del demonio ese que está ahí. Dice, no, el hermano era un hombre de Dios, era un santo del Señor. Y todo el mundo sabía que no. Todo el mundo ahí, y se cuchichean y dicen, ay, bueno, fíjate, pues yo no era tan mal como él, yo me voy a ir al cielo. Pues si este se va al cielo, que no me voy a ir yo. Y los pastores somos los responsables, hermanos. Qué terrible. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Por eso cuando se predica y nosotros tenemos pensamientos cerrados que a veces rayan en la idolatría, a veces rayan en pensamientos que no van acordes con Dios, y se nos expone la palabra de Dios, esa de un tajo, corta. Y no es cómodo. ¿Verdad que no es cómodo? Así como que... Pero no solo corta de un tajo, fíjate el poder que tiene la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 4:12 de Hebreos. Y penetra. O sea, eso es algo que solo la palabra de Dios tiene ese poder. Penetra, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma. O sea, aquí cuando habla de penetrar, habla de profundidad. Eso significa en el texto penetrar, o sea, habla de profundidad, hasta partir de un solo golpe el alma. Ahora, en el alma
sabemos que está el centro de nuestros pensamientos, ¿sí? Y de nuestros sentimientos humanos. Entonces, cuando se nos es predicada la palabra de Dios, voy a poner un ejemplo, ahora del otro lado. Si estoy pasando una prueba difícil, entonces de pronto como que se me nubla todo y estoy sufriendo y entonces alguien me comparte o vengo a la congregación o escucho alguna palabra de Dios y se nos explica, por ejemplo, porciones de Mateo, ¿verdad? Donde dice, no os preocupéis, si Dios cuida de las aves y de las flores, cuida de ti. Bueno, nosotros llegamos a pensar como creyentes aún, ay, ya me olvidó el Señor, ya se apartó de mí. Entonces también ahí corta ese pensamiento, penetra y como que te da la vida, ¿entiendes? Esa es la única explicación que podemos dar al hecho de que los primeros cristianos en la primera era morían por el Señor y por el Evangelio de una manera que el día de hoy, cuando analizamos, hay un libro que yo les recomiendo que circula por internet, se llama La vida de los mártires, búsquenlo. En ese libro ustedes van a llorar, pero de vergüenza. ¿Por qué? Porque como sufrían esos cristianos por Cristo y su palabra, y lo comparamos con nosotros, con nuestras vidas hoy, decimos, ay Señor, perdóname. Sí, pero ¿cómo los cristianos, aquellos cristianos morían por el Señor y por defender la palabra de Dios cuando eran echados al foso de los leones o al circo romano? Se dice de Nerón que él culpó a los cristianos del incendio de Roma y dice que los amarraba a los postes y les prendía fuego, los empapaba allí de algún combustible para que alumbraran los pasillos de su castillo. Y dice la historia que se oían los cantos de los cristianos muriendo, quemados, y morían cantando. Y se jalaban los cabellos, decía, ¿por qué? ¿Cómo? En este sufrimiento, ¿por qué no maldicen y se desdicen de que son cristianos? Pero aquellos se morían cantando al Señor. Hoy a los cristianos no se les enseña a enfrentar los problemas de la vida que tienen que ver con sufrimientos. A veces viene enfermedad, a veces vienen problemas, escasez, a veces hay un montón de problemas y no se les enseña a los cristianos de hoy. Al contrario, se les enseña, Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. He aprendido, dijo. Sé tener abundancia y sé tener escasez. A los cristianos de hoy se les enseña nada más la vida abundante, pero se refiere nada más a lo material. Entonces, cuando viene una aflicción, un problema, una escasez, te quitan el trabajo, qué sé yo, y entonces, pastor, a mí, porque, no, reprende al diablo. No lo recibas. Y lo tienes ahí, y no sabes cómo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado el otro lado de esa verdad. ¿Sí? Que a veces hay problemas en nuestras vidas, ¿sí o no? Entonces, fíjate, esta palabra de Dios penetra hasta partir el alma, o sea, los pensamientos, los sentimientos humanos y el espíritu. O sea, el espíritu es lo más íntimo del ser humano. Espíritu y corazón en la Biblia son, en muchos versículos son sinónimo. Hablan de lo profundo allá, es algo que está ahí en tu interior, que es el rincón más profundo donde solamente lo sabes tú y Dios, a quien nada se le esconde. Bueno, hasta ese rincón es el único, la palabra de Dios es la única que puede llegar a ese lugar. Todos en nuestra casa tenemos un rinconcito donde tenemos un montón lo tenemos desarreglado, ¿no? Cuando tú vas a alguna casa, bueno, así es en México,
visitas a alguien que es tu amigo o alguien que visitas y nunca habías llegado, te enseñan su casa, es una cortesía, ¿no? Es una costumbre ahí en México. Mira, te voy a enseñar mi casa, o que la conozcas. Y dice, mira, esta es la cocina. Ay, qué bonita. Esta es la living o la sala. Ay, qué bonito. Y este es el dormitorio. Pero nunca te enseñan el cuarto que está ahí atrás, donde está todo el tiradero. Nadie le abre. Y todos tenemos un cuarto así, que nadie entra. Pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y la palabra de Dios es la única que puede penetrar hasta allí. Pero nos conviene, ¿sí o no? Nos conviene. El problema es que no nos gusta porque saca en evidencia nuestras debilidades y nuestros pecados y nuestras formas erradas de pensar y de conducirnos. Pero el problema está en nosotros, no en Dios, porque Dios nos anhela celosamente y somos su templo y Él quiere habitar en un templo limpio, ¿o no? Tú dejas vivir ahí los animales, así como cucarachas o cosas así en tu casa, a la primera le das luego, te quitas el zapato y no, son animales que nadie quiere tener allí. ¿Les gustan esos animales? Tampoco al Señor le gusta la basura, ni las cosas. Son analogías que nos hacen entender. Y sin embargo, ahí las vamos guardando en ese rincón. Pero la palabra de Dios es poderosísima, llega hasta lo más profundo. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de cortar de un solo golpe los pensamientos de la mente carnal. O sea, los pensamientos desviados, errados. Es la única que convence poderosamente al ser humano de su condición de pecado. No hay otra manera. La fe que salva viene por el oír. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si no se predica la palabra de Dios, la gente no se puede salvar. Porque están apoyándose en un concepto humano, no en lo que Dios dijo. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios. No hay otra manera por medio de la cual la gente pueda acceder al trono de Dios más que por la conversión, por creer en el Evangelio. Es así como la palabra de Dios hace a un orgulloso, un hombre humilde, una mujer humilde. La persona más perversa la vuelve obediente, mansa. Hay transformación evidente. Los hábitos pecaminosos son cortados muchas veces por el filo de la palabra de un solo golpe. A veces tardan un poquito más, pero el cristiano está consciente que son cosas que a Dios no le agradan. Entonces el pecado más arraigado es cortado únicamente por el poder filoso de la palabra de Dios. He ahí la importancia de predicar la palabra de Dios. El asunto es que como es un mensaje, repito y estoy reiterando numerosas veces, el problema es que la gente ya el día de hoy está tan acostumbrada a oír lo que le gusta, que cuando oye la palabra de Dios se asusta. Te tachan de religioso, te tachan de fariseo, te tachan de exagerado, te tachan de todo. Pero el problema es bien evidente en las vidas de muchos cristianos y de muchos pastores. Retomamos para irnos sobre el final, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Significa las articulaciones, como por ejemplo aquí en la rodilla, en los codos, que permiten mover nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, metafóricamente habla de aquello que nos mueve siempre hacia el pecado, ¿sí? Y la palabra penetra profundamente hasta las coyunturas. Aquello que es el impulso que es el potencial que tenemos en nuestra naturaleza caída de odiar, de maldecir, hasta allá penetra la palabra de Dios.
Por eso Jesús decía cosas como, bendecid y no maldigáis. Pero Dios no le pide eso al que no es su hijo. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza de Él, no tiene la nueva naturaleza. La nueva naturaleza que Él nos dio cuando nacimos de nuevo, según Primera de Pedro, que somos renacidos y en nosotros está la naturaleza de Dios, no que seamos dioses, como algunos andan diciendo allí, porque los dioses, si fuéramos dioses, los dioses no necesitan salvación, entonces no somos dioses. Es otro asunto que no tengo tiempo para explicarlo. Pero esa naturaleza que ahora nos ha sido dada, es a la que la palabra de Dios ya, digamos, la pone en acción para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Cuando dice el Señor, sed santos como yo soy santo, los únicos que pueden caminar en la santidad y avanzar día con día son los nacidos de Dios. Nada más. Por la nueva naturaleza. He ahí la importancia de predicar el evangelio para que la gente nazca de nuevo. Por eso cuando una persona no ha nacido de nuevo, por más que sepa de la Biblia, es un conocimiento intelectual solamente. Y se sienten tan aterrados de oír lo que oyen y no poder hacerlo. Entonces la palabra de Dios llega hasta las coyunturas. Todo aquello que nos impulsa al pecado, hasta allá llega. Y corta de tajo. Pero no solo las coyunturas, sino los tuétanos, dice ahí el versículo. Bueno, los tuétanos es la médula, que es la sustancia interior de los huesos. Está hablando ya de que nada se escapa, ¿sí? Ahora, metafóricamente, habla de lo más íntimo de los pensamientos del corazón del hombre. El rey David decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Significa escudriñame, mira a mi interior. Porque David sabía que el único que podía ver era Dios. Dios conoce la verdadera intención que nosotros tenemos cuando hacemos algo. Cuando yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien que está en una necesidad, Dios ve mi intención. Yo puedo aparentar, podemos aparentar, ¿no es cierto? Pero delante de Dios Él conoce, dice, porque su palabra discierne todo esto, hasta lo más íntimo de nuestros corazones. ¿Se acuerdan de Esteban cuando predicó allí en Hechos capítulo 7? Dice que los que estaban oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Finalmente lo apedrearon. ¿Por qué? Porque lo que él estaba predicando les llegó hasta los tuétanos. Y la reacción fue, y fíjense los que lo hicieron, ¿quiénes eran? Era el pueblo de Israel, del mismo pueblo que se decía pueblo de Dios. Al oír la predicación, crujían los dientes, no les gustaba. Les dio una cátedra desde Adán, Moisés, a Abraham. Se calcula que duró 7 minutos ese sermón, pero es de los más completos que hay. Impresionantes. Y ustedes mataron al autor de la vida. ¡Ah! Imagínate. Nos está diciendo asesinos, sí. Lo mataron. Y discierne, dice, llega hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está. Aquí la palabra discernir en el griego es la palabra kritikos, que habla de un juez que juzga rectamente, que hace juicio y critica, lo que está en contra de la palabra de Dios expresada en las Escrituras. O sea, Dios critica. Cuando nosotros pensamos diferente a Él, critica lo que nosotros pensamos. Eso significa discernir. O sea, la palabra de Dios saca la luz y discierne. ¿Qué? Los pensamientos. La palabra pensamiento significa razonamientos internos. Significa malos pensamientos.
y habla de los propósitos torcidos del corazón. Cuando una persona dice, hermanos, vamos a hacer esto para la gloria de Dios, suena bonito. Y quizás sí pueda ser, obviamente, para la gloria de Dios, pero el hecho de solamente decirlo no garantiza nada. Pero ¿cómo saberlo entonces? Solamente Dios lo sabe, pero por las evidencias, si aquello que yo digo que vamos a hacerlo para la gloria de Dios, ¿me está dando gloria a mí? ¿O está levantando el nombre de mi organización, o mi ministerio, o lo que sea? Eso podemos a los demás engañarlos, pero a Dios no. Él discierne los pensamientos, los propósitos torcidos del corazón y las intenciones del corazón. Y aquí intenciones del corazón habla de las ideas que alguien tiene y que ha decidido llevar a cabo. Pongan atención, con esto estoy terminando. Fíjate, habla de las ideas que alguien ha decidido llevar a cabo. O sea, ¿tienes planes? ¿Tienes propósitos? ¿Hay cosas que a lo mejor tú quieres hacer al futuro? Ok, somételas a Dios. Si son de Él, Él te los va a confirmar, y si no, te las va a cortar de un solo tajo. Pero no te traumes, o sea, no te frustres, porque Dios como Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Conclusión, es importante pues predicar la palabra de Dios porque ésta tiene el poder de dejar al descubierto el corazón de los hombres, sus pensamientos y propósitos, sus vilezas, los malos intenciones que los mueven, las intenciones pecaminosas, y todo esto con el propósito de que caminemos como Él quiere que caminemos, así como Jesús. Entonces la palabra mostrará al pecador todo lo que hay en su corazón, y al cristiano lo va a ubicar cada día por dónde está caminando y en qué está cimentado y cómo Dios está haciendo la obra en su corazón. Porque el versículo 13 y último dice, y no hay cosa creada, fíjate, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia o revelada en su presencia. Antes bien, todas las cosas, de lo que habló el versículo 12, del corazón y tu pensamiento, etcétera, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. He ahí la importancia de predicar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que escogiera hombres fieles que transmitieran el mensaje del evangelio tal y como te ha sido enseñado, Timoteo. Eso se ha perdido, hermanos, tenemos que recuperarlo. ¿Quieren ver gente que realmente se acerque a Dios y sean salvos? Nazcan de nuevo, predíquenles del evangelio. Si te pasa lo que Esteban, bueno, no sé hasta dónde tú estarías dispuesto a dar la vida por Cristo. No lo sé, solo el Señor. Pero sin duda que la misma palabra, ahorita en estos momentos, cosas que ni siquiera yo mencioné, la palabra tiene ese poder. Cosas que yo ni dije, ni siquiera pensé, ni me imaginé, pero la palabra de Dios te quiere cortar, o si no, ya te dio dos tajos ahí. Pero todo es por el bien nuestro. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Por eso David dijo, bueno me es haber sido humillado. O sea, por el Señor, a través de su palabra. Sé ahora pronto para consolarme, porque cuando viene quedas todo. ¿Sí? Pero es cuando decimos, Señor, ayúdame, perdóname. Yo, la verdad, mira, yo tenía este plan, yo quería hacer esto, perdóname.